Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo para compartir con ustedes unas enseñanzas que pues las oímos a diario, ciertas cosas, pero que a veces no nos detenemos a pensar en ellas. Todo indica que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo quiero comenzar por decir que hay dos palabras para indicar el tiempo final. Una de ellas es los últimos tiempos. Por ejemplo, el libro de Daniel habla de los últimos tiempos o de los tiempos del fin y se refiere a ciertas profecías de las cuales estamos viviendo hoy día. En el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo también habla de que nos estamos acercando a los tiempos del fin. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo dice: en los últimos tiempos vendrán engañadores y engañarán a muchos y enseñarán doctrinas de demonios. De esto hablaremos más adelante. Pero el segundo término es los últimos días. Entonces, cuando habla de los últimos tiempos, está hablando de años, porque tiempo en la Biblia es años. Por eso hay tiempo, tiempos y medio tiempo, que se refiere a años. Pero ya hay otra expresión que son los últimos días, es decir, que estamos mucho más cerca del fin. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17, cuando Pedro habló el día de Pentecostés y comenzó su predicación, dice que esto fue lo que dijo el profeta Joel: en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes profetizarán, los jóvenes verán visiones, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, los ancianos soñarán sueños. Es en los últimos días. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo la segunda carta, en el capítulo 3 y el versículo 1, dice: en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Note que habla de los últimos días. Entonces, yo quiero hablar una serie acerca de los últimos tiempos que estamos viviendo. Pero para ello quiero comenzar por algunas cosas que a veces nosotros encontramos en el medio ambiente que nos están diciendo las personas y a veces nosotros no entendemos a qué se refiere. Por ejemplo, hay una expresión bien interesante que se usa hoy día y es la palabra deconstrucción. Y si uno no pone atención a estas expresiones, pues se puede equivocar. ¿Qué quiere decir deconstrucción? Quiere decir dar un sentido adverso al verdadero significado de las cosas. Entonces, cuando hablamos de construcción, no es de construcción de edificar, sino de construcción. Estamos hablando de cosas que aparentan una cosa y son otra. Y quiero poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la palabra progresismo. Hay un partido que se llama progresista y hablan del progresismo, pero de progreso no tiene nada. Es todo lo contrario. Estas personas que hablan de progresismo son personas que fomentan el odio, que están yendo a los extremos, a la polarización de las cosas. Son los que hablan de los demás y los critican, ya sea por envidia o por contradecir lo que dicen. También estas personas son las que apoyan el mal y eso no tiene nada de progreso. También estas personas tienen mucha ambición personal, tanto de poder como ambición económica. Entonces, que tienen intereses personales y eso llaman progresismo, que de progreso, como dije, no tiene nada. Otra expresión es igualitario. Entonces se habla de ser igualitario. Ahora, cuando vimos los Juegos Olímpicos, cuando participaban personas, por ejemplo, que eran transexuales o homosexuales,
Entonces dicen que es para establecer igualitario, para ser igualitarios. Pero igualitarios no es ser iguales, es aceptar a las personas dentro de sus errores o su incompetencia o las costumbres y acciones adversas a la realidad o a la moral o a la lógica. Entonces, estas personas hablan de igualitarios. Entonces, por ejemplo, hablan de que el hombre y la mujer ya no tienen que preocuparse por la sexualidad, porque son igualitarios, 2 hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres, porque eso es igualitario. Entonces hay una situación muy compleja en estas palabras. En tercer lugar, hablan del desarrollo de la personalidad. Y desarrollo de la personalidad no es desarrollar el bien en la persona, sino hacer lo que quiere y a su manera. Entonces, si una persona fuma o consume drogas o tiene aversiones sexuales o tiene muchas cosas que no son normales dentro de la lógica, esas personas, entonces hay que dejarlas porque ese es el desarrollo de la personalidad. El niño caprichoso, los jóvenes irrespetuosos, los groseros, los que atentan contra los bienes ajenos, todo es desarrollo de la personalidad. Entonces hagan lo que quieran, cuando quieran y como quieran. Eso no es verdad, no hay desarrollo, hay atraso en las personas. En cuarto lugar, se habla de la ideología de género y están hablando de que ya lo que antes se conocía como género masculino y género femenino ya deja de existir. Ya hay una ideología de género diferente a esa expresión género. Entonces son ideologías. Ideologías viene de ideas, ideas que no son reales. Por ejemplo, la idea de la familia. Entonces ya no hay una familia nuclear como antes se tenía en cuenta, como está escrita en la Constitución colombiana en el artículo 42, como lo enseña la Biblia, que está constituida la familia por un hombre, una mujer, y producto de su amor vienen los hijos. Hoy día hay familias, diversas clases de familia. 2 hombres se van a vivir juntos y es una familia. 2 mujeres se van a vivir juntas y son una familia. Adoptan hijos que no son de ellos y entonces ya quieren legalizarlo como una adopción legal para formar una familia. Eso no es verdad, ni es lógico ni es natural. Pero esa es la forma como hoy día se están expresando la ideología de género, dañando los principios reales. En ese sentido podríamos hablar muchas cosas, porque ahí incluye el LGTB, que es la distorsión de la sexualidad. Como dijo cierto personaje, el hombre no nace hombre, sino que se hace después. La mujer no nace mujer, sino que después se hace. ¿Quién dijo que eso es natural? ¿Quién dijo que eso es lógico? El hombre nace hombre y la mujer nace mujer, y no hay sino 2 géneros, masculino y femenino. No hay un tercer género. Entonces, ¿de dónde sacan todas esas ideas? Todo está distorsionado y con palabras aparentemente muy sofisticadas. Y finalmente, por ejemplo, hablar de la educación de los niños. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Ya no es el padre y la madre los que educan a los niños, es el Estado. Y eso lo quieren meter por las buenas o por las malas. Cuando la Biblia dice en los proverbios, instruye al niño en su camino, y es responsabilidad de los padres para que cuando sea adulto no se aparte de él. Cuando el libro de Proverbios habla de la instrucción del padre y la instrucción de la madre, cuando habla de disciplina, habla de estos conceptos muy claros. Entonces se necesita entender. Esa terminología nos lleva a una distorsión, y eso es lo que algunos llaman deconstrucción. Entonces, en ese término, quiero en el próximo programa hablar de algunas cosas que están ocurriendo porque estamos viviendo
los últimos tiempos. Será en la próxima oportunidad cuando entramos en esos detalles. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.